Damos la bienvenida a Gary Áñez, candidato de Comunidad Ciudadana a la Alcaldía Cruceña. ¿Cómo estás, Gary? Buenos días. Hola Cecilia, qué gusto de saludarte en esta mañana, un agrado como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, ¿ya estás acostumbrado a pensar más como político que como periodista? Es que en realidad esa transformación a mí, el carácter analítico del periodista y la amplitud que tiene para marcar posiciones, le genera a uno una forma de ver la vida, ¿no? En realidad yo he hecho este oficio en medios desde que tengo 10 años y en periodismo deportivo desde que tengo 12. Entonces, prácticamente hoy tengo 45, toda mi vida ha estado relacionada a este oficio, lo que querer transformarse de un día para otro me parece que va a ser una tarea prácticamente imposible, aunque evidentemente en el ámbito netamente político, en esta andadura, buscando la alcaldía de Santa Cruz, requiere de una postura un tanto distinta, pero sin abandonar para nada la verdad, que es lo que queremos abrazar como estandarte. ¿Cuáles son tus 3 principales propuestas para la ciudad de Santa Cruz? Nosotros tenemos un eje, en realidad, de propuesta para Santa Cruz que va más allá de lo que hasta este momento. Vos fíjate algo, yo voy a hacer una historiación, si me permitís, porque nosotros desde el 50, desde la década de los 50, con la reivindicación de las regalías lideradas por Melchor Pinto Parada, ese 11%, que era la pelea, era la lucha contra el centralismo, se hizo carne en la gente desde la propuesta, se transformó el número en una acción que pueda ir a afectarle profundamente y de forma total a los ciudadanos de ese momento. Estábamos hablando de que Melchor Pinto Parada dijo luz, agua y pavimento, ese es el 11%. Desde ese marco, la oferta electoral no ha cambiado en Santa Cruz. Es decir, han pasado muchos años y no han cambiado. Hace 31 años que los que hoy están nuevamente pugnando por la alcaldía han gobernado la alcaldía. Desde los Fernández, Roberto Johnny, hasta don Percy Fernández y los últimos 10, la hoy alcaldesa. En relación a lo que vos me decís, yo creo que luz, agua y pavimento es parte de la obligación. Lo que hay que tratar de cambiar es el servicio al ciudadano. Si vos haces un análisis comparativo, hay un estudio que dice que de las ciudades nacionales, las ciudades bolivianas, Santa Cruz en servicios al ciudadano ocupa el puesto número 13, siendo la más poblada. Si vos haces un comparativo en relación a 530 millones presupuestados anualmente durante los últimos 10 años, estamos hablando de 5.300 millones que no han tenido un impacto real en el metro cuadrado de la gente. ¿Qué es lo que hace la pandemia? Nos termina desnudando esta ineficiencia en la administración de los recursos para darle a la gente salud. Si vos ves estadísticamente lo que pide la gente pide salud, empleo y economía. En un criterio, en lenguaje de la propia gente, la gente quiere estar sana para trabajar y tener plata. Esas soluciones no se las ha brindado el municipio y ha venido arrastrando y trasladando problemas, maquillando y no haciendo cosas de fondo. Tenés problemas con el pavimento en toda la ciudad, tenés abandono en el primer anillo, pero igual tenés abandono en el octavo anillo. Hablo de la infraestructura vial, por poner solo un ejemplo, y ni hablar del abandono al ciudadano que se ve totalmente desnudado en lo que ha sucedido con el COVID-19. En ese marco nosotros planteamos un eje estratégico que tiene que estar relacionado directamente, primero, a la priorización de los recursos para establecer la necesidad del ciudadano. La gestación de fuentes laborales desde un aparato que está normado, con la creación distrital de diferentes empresas municipales que puedan de esta manera reproducir económicamente a los ciudadanos sin necesidad de salir del barrio. Decís que hay que priorizar los servicios, ¿no? Sí. Específicamente, ¿qué harías en torno a esto si es que fueras elegido alcalde? ¿Qué es lo primero que harías? Estoy hablándote de la salud, ¿no? Ese es un servicio público. Nosotros tenemos una deficiencia en ese servicio.
Porque si vos analizás, tenemos 6 hospitales de segundo nivel y con los recursos que han ingresado, calculando 10 millones de dólares, ponele, por cada hospital, estaríamos hablando de que con 150 podés hacer 15, que te cubriría de alguna manera, de acuerdo al estudio de la OMS, ¿no? Te cubriría en alguna manera la necesidad de ese servicio que es en este momento el prioritario para la gente. Es decir, con cada 50.000 habitantes debiese existir un hospital de segundo nivel. Estamos muy lejos de esa realidad. Pero, ¿por qué estamos lejos de esa realidad? Porque si vos tenés un parámetro de la corrupción, y ahí voy a apoyarme en una frase hecha de un presidente en Centroamérica, que dice que si no se roba, alcanza, ¿no? Si vos le sacás a los 530 millones el 10% que va supuestamente a la corrupción, debe ser más, pero más o menos es lo que se especula, estás hablando de un monto importante por año. En una gestión de 5 años, estás hablando de que la corrupción desvía 250 millones y con 150 millones vos tenés 15 hospitales. Es decir, la necesidad de la gente desde el servicio que te debe dar el municipio estaría cubierta en el tema salud. Ahora, y después la gestión, porque no te cura el hospital, no te cura la pared. Entonces, desde el hospital, desde la gestión, generar el otro déficit, que es histórico con la región, que tiene que ver con los ítems, que más o menos son como 11.000 ítems en salud que le debe el Estado central a Santa Cruz. En ese marco, uno tiene que generar una gestión ante el gobierno para que cumpla con sus obligaciones. A ese tipo de servicio me refiero, porque el servicio de agua, de luz y demás está referido a las cooperativas que por obligación de la ley lo terminan dando. Ahora, nosotros tenemos que planificar la ciudad para hacerla más densa y no tan extensa, porque al ser tan extensa nos sale muy caro el servicio básico. Y en ese marco hay que reconducir, porque desde el plan Techín, que debe tener 40 años, hasta la fecha, no ha habido una planificación real de la ciudad para hacerla más densa, insisto, y no tan extensa. Ahora, Gary, dices que construirías más hospitales, pero como dices también faltaría personal. ¿Qué piensas sobre la posición que ha asumido en los últimos días el gobierno, que deben ser las mismas regiones a través de gobernaciones y municipios que deben contratar más personal, pese a que ellos están pidiendo más bien una dotación? Por eso te hablaba de una gestión ante el gobierno central que cumpla su obligación. Es decir, hay obligaciones de acuerdo a la instancia de gobierno. ¿No está cumpliendo en este momento su obligación? Nunca lo ha cumplido, ni este gobierno, ni el de transición, ni el anterior al de Morales. Es decir, hay un déficit histórico, es el sistema, no es quien gobierne, es el centralismo el que no te permite darle el servicio al ciudadano como debiese. El tema de los ítems tiene que ver con el Estado central, ellos son los que pagan los sueldos. En ese marco hay que generarle una presión desde la lógica de que necesitas atención, porque además el crecimiento de la ciudad es el mayor del país y uno de los mayores de Sudamérica, vos tenés mucha gente que viene. Ahí viene un tema político. Es decir, nos contaron mal en el censo y nadie peleó por esos recursos. No hay los intercensales que en su momento aprobó Goni, que debiese generarse desde ahí una posición política para arrancarle al centralismo, porque ¿qué le arrancás al centralismo? Le arrancás plata para servicio. Es decir, la atribución municipal termina en la construcción del hospital. Lo demás tiene que generarse la gestión desde la necesidad de la gente para que te dé los ítems y podrás tener tu hospital con personal médico que pueda atender a la ciudadanía. Entonces, tu sugerencia en este momento, por ejemplo, es que Santa Cruz presione. Santa Cruz debe presionar. Santa Cruz debe presionar. Porque no es una presión antojadiza, es la necesidad de la gente. La gente se muere, ¿no es? Esa es la realidad. Entonces, ¿por qué se muere? Porque el gobierno no cumple. ¿Y por qué las autoridades a lo largo de todo este tiempo no dijeron nada? Es más, se sumaron a las famosas mentiras colectivas de la salud gratuita. Entonces, en ese marco hay que generar una posición política regional, pero no antojadiza, porque aquí hay gente de todas partes. No es un tema Coyacamba, ¿no es? Aquí hay gente de todas partes que no tiene servicio y que también se está muriendo. Entonces necesitamos atender a esa gente. La gente tiene más cercano a la alcaldía para quejarse, el gobierno está muy lejano. Hay que generar un acercamiento con el gobierno para que cumpla con lo que dice la norma que debe cumplir, que son los ítems. Dice la Organización Mundial de la Salud, mirá vos cómo estamos de lejos. Por cada 1.000 habitantes debiesen haber 3 médicos.
significa que son 3 médicos que tienen que tener un personal de apoyo. Es decir, estamos hablando de que por cada 1000 debiesen haber mínimamente unos 12 ítems entre trabajadores, técnicos y médicos. Ahora, Gary, también decías en el recuento histórico que hacías anteriormente de que Santa Cruz ha estado manejada por una especie de caudillos, podríamos decir así, entre comillas, los Fernández, también estuvo la época de Percy, etcétera. Entonces, ¿cómo crees que después de todas estas gestiones que han durado años, la población pueda apostar por una figura nueva como es Gary Áñez? Porque la gente está cansada. Simple. Yo traigo una propuesta real, sin mentir. Yo no ofrezco trenes que vuelan ni mares, ¿no? Yo te estoy diciendo la realidad de la atención al ciudadano. Porque si vos lo analizás a lo largo de todo este tiempo, hemos tenido un gobierno, mirá, desde el 90 no ha cambiado el gobierno municipal. Se lo han pasado entre los Fernández, los hermanos y Percy. Estamos sumando 31 años de esa gestión. Entonces, en un momento con 2 años, después con las gestiones de 5 años. Si vos sacás desde el 2000, pongamos no solamente en el gobierno que en este momento gobierna sin el elegido, ¿no? Desde el 2009 hasta el 2020, una ciudad que manejó un presupuesto de 530 millones de dólares al año. ¿Vos ves una realidad desde ese monto económico manejado en la ciudad? Decime una obra icónica que tenga Santa Cruz, no la tiene. Todo el desarrollo que tenemos en Santa Cruz es privado, porque inclusive la planificación urbana tiene que ver con los privados, que son los desarrolladores de proyectos urbanísticos que han manejado desde ahí la planificación de la ciudad. Lo cual no está mal si hubiese un macro, para eso es la autoridad. Fíjate la desinstitucionalización paulatina que ha tenido la ciudad, por ponerte un ejemplo en el plan regulador, que era un cuerpo colegiado antes, fue creado para normar y para que nadie se pase de la raya, nadie construya fuera de norma, etcétera. Después de un plumazo se borró este marco institucional y se ha desarrollado la ciudad prácticamente en base a la voluntad política de acceder o no con un permiso para que construyan una urbanización y dotarlo de las vías correspondientes. No hay un desarrollo urbano planificado de parte del municipio. Si la gente no es tonta y se da cuenta de lo que va sucediendo. En ese marco, la alternativa real del cambio soy yo, que por iniciativa de un grupo de vecinos decidí aceptar lo que ellos proponían y tomar la candidatura. Ahora, hablemos del transporte específicamente. ¿Vos crees en el BRT? Yo creo que el BRT no es suficiente y creo que el BRT fue una... Además lo debemos el BRT, ¿no? Porque irresponsablemente se endeudó a la comuna con un crédito para hacer el BRT que no ha suplido las necesidades de ese espacio. Pero no creo que deba ser desechado. Tiene que generarse un estudio técnico porque es plata de los ciudadanos, no puede botarla la plata. Ya está, mal hecho, pero está. Entonces hay que ver cómo lo reencauzás para reutilizarlo, para darle funcionalidad y para generarle desde ahí un proceso de reordenamiento vehicular que tiene un montón de factores que puede partir desde la educación, Cecilia. Es decir, nosotros somos maleducados para manejar en común. Entonces vos tenés que hacer un plan que vaya desde la educación y termine en la infraestructura vial de la ciudad. Esto del reordenamiento no es simplemente un sector o un fragmento, somos todos los que debemos trabajar, pero bajo un parámetro netamente técnico. Hay estudios que han impulsado los desarrolladores de urbanizaciones y la CAINCO juntamente con la gobernación y con la propia alcaldía, que tiene que ver con un plan macro de este desarrollo, pero que lamentablemente por los condicionamientos de orden político y por no incluir a los sectores a la mesa de diálogo como los transportistas y confrontar con ellos, no se ha logrado establecer. Creo que el BRT no sirve, pero debe tener alguna funcionalidad si es que lo reorientamos. No se puede botar la plata porque esa obra le costó al municipio de Santa Cruz y lo va a tener que pagar en el transcurso del tiempo por el nivel de endeudamiento que generó. Hablando del manejo económico de las arcas del gobierno municipal, ¿crees que hay transparencia? No, yo creo que no hay transparencia. Es más, ya que ponías de ejemplo el BRT, las empresas que hicieron el BRT no les han pagado.
Si vos lo analizás en este último tiempo, hay una extorsión hacia un número de empresarios de la construcción en relación a la que apuren sus obras sin que haya liquidez en el municipio para pagar, y esto está generando una deuda para la gestión venidera, en la lógica que pretenden seguir en este festín económico. Y en otro orden de cosas, por ejemplo, entrate a la página del SICOE, por poner un ejemplo, o a la de la alcaldía, y fíjate cuánto costó el arreglo floral, el arreglo navideño de la plaza. No está. No sabemos cuánto le costó a los cruceños ese detalle, el arreglo navideño de la plaza. Ahora vamos a otras cosas para que entendamos más cómo ha sido descarado todo este manejo de la economía del municipio. Los cuñapeces son los cuñapeces más caros del mundo los que compra el Consejo. Las bandas son las bandas más caras del mundo, las balizas las más caras del mundo, y así sucesivamente. Todo tiene un sobreprecio y lamentablemente eso te deja ver que si, como dice el presidente en Centroamérica, si no robaran alcanzaría. Lamentablemente hay un aparato corrupto que no le conviene la transparencia y no le conviene el antisistema, porque a través de la extorsión ha sometido a todo un sistema para generarse este tipo de acciones totalmente dolosas y fuera de lugar. Gary, vamos a dar vuelta a la página, vamos a hablar específicamente de la campaña política con miras a las subnacionales. Bueno, en las últimas horas el exministro Óscar Ortiz ha planteado que se posterguen las elecciones por 60 días por el tema del COVID-19. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Cómo ves la situación? Yo creo que tenemos que partir por el comienzo. Nosotros, yo lo critiqué el año pasado y lo critico hoy, no tenemos una estrategia. El 10 de marzo del año pasado llegó el primer caso de COVID a Bolivia. Nosotros debimos generar desde ahí una estrategia que no se generó. Se hizo todo un show mediático en torno a esto. Había una elección y una de las gobernantes, en este caso la presidenta, iba a participar de la elección. Entonces, ¿qué hizo? Tomó el momento, generó una campaña política desde la pandemia, desde la salud de la gente, desde la vida de la gente, y terminó como terminó. Lo mismo está sucediendo ahora en este nuevo contexto, en este nuevo momento. Es decir, el rebrote está generando que se politice el instante sin que haya una estrategia real. Yo estaría muy de acuerdo en que se tomen las medidas que se tengan que tomar, siempre en el marco de precautelar la vida del individuo. Resulta que tenemos un fin de semana con encapsulamiento, pero no hay ninguna acción real en torno a cuál es el beneficio del encapsulamiento, porque terminan repartiendo una ivermectina animal, sale un laboratorio ayer diciendo que recién estaba entregando la ivermectina humana, o sea, un montón de cosas que tienen que ver con el marco político buscando el voto y no con la realidad que es enfrentar la enfermedad para salvarle la vida al ciudadano. No hay un plan estratégico, no hubo, no hay y parece que no va a haber. Entonces, desde ese marco, un estudio técnico debiese recomendar, pero no un estudio técnico de políticos, no un estudio técnico de un expolítico como Óscar Ortiz. Esto debe generarse desde los médicos, pues. Hay que armar un debate para ver los números, porque según la estadística internacional, por cada positivo que descubre el sistema, hay uno encubierto y probablemente 3 contagiados. Estamos hablando de que por cada uno hay que multiplicarlo por 5, de acuerdo a la estadística que se manejó en su momento en la China. Entonces, desde ese criterio hay que proyectarlo en números para ver cómo vamos a estar el 7 de marzo, que es el día de la elección. Entonces, estás abierto a esa posibilidad, pero en base a un criterio técnico científico. Claro, porque yo creo que lo más importante es precautelar la vida. Desde ese criterio, Cecilia, hay que ver 2 cosas en ese aspecto. Es decir, ¿cuál es la estrategia que tienen las autoridades para encarar a la enfermedad? No hay estrategia. Entonces se le ocurre a uno, vamos a encapsular. A otro se le ocurre, vamos a fumigar. A otros, pero en realidad, ¿cuál es el tema? ¿Nosotros podemos cortar el eslabón de contagio ahora? No podemos, porque ya es exponencial el contagio. Por los números que estamos observando ya es exponencial. ¿Qué quiere decir? Ya es una endemia, ¿no? Ya no es una pandemia, es una endemia. Este criterio se va a aplicar conforme pasen los años y vamos a tener siempre casos de COVID. Entonces hay que enseñarle a la gente, primero,
insistir en concientizarlos de que el distanciamiento, el barbijo, el alcohol, etcétera, es un marco de protección. No te hace inmune, pero te protege, te hace más difícil contagiarte. Pero en caso de contagiarte, vos tenés un periodo de tiempo para poder curarte. Le falta información a la gente porque las autoridades no se la dan. No es la vacuna lo que va a salvar a la gente. ¿A quién va a vacunar? Está todo el mundo infectado. Entonces, no es ese el punto. ¿Hasta cuándo crees que debería tomarse una decisión de que si se continúa o no con las elecciones? Lo que creo es que debe haber un criterio técnico, primero, relacionado a cuál es la estrategia que van a seguir las autoridades para que la gente no se siga muriendo. Y segundo, determinar si el 7 de marzo va a ser un momento crítico o más crítico del que vivimos para ver si cabe, por precautelar la vida de la gente, generar una postergación. El tema es si va a generar la postergación con un objetivo político o está generando la postergación con el punto clave de esta situación, que es precautelar la vida de la gente. Uno debe hacer todos los esfuerzos posibles, todo, para que la gente no se muera. Muchísimas gracias, Gary Áñez, candidato de Comunidad Ciudadana a la Alcaldía Cruceña, por la entrevista. Muy amable. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio y un abrazo grande. Gracias. Igualmente, buenos días. Súmate a la radio de lunes a viernes de 9 a 11. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Publicite aquí. Contáctenos en el 780-84058.